Sí, lo de Sabine no hay ¿Okay? mucho que comentar. Quiero decir, es criticarla un poco y ya está, porque Claro. lo que dice es lo de su libro, o sea, no dice nada. Sí. Sí, a mí me parece, bueno, no sé, es lo que repetiría si Héctor nos pide que lo repitamos, pero me parece, a ver, si uno se lo tomase como una persona, supongamos que le damos el beneficio de la duda y vamos a decir que es su opinión y no que tiene una razón ulterior, es decir, vender libros, clickbait, propaganda o lo que fuere. Que yo creo que sí tienes así, porque si no es inexplicable. Si fuese una visión aséptica, es decir, esto es lo que esta persona opina, para mí es un reflejo de un desconocimiento profundo de cómo funcionó la física de partículas. No estoy hablando de otras ciencias en las cuales uno podría establecer analogías, sino en efecto la física de partículas. La física de partículas ha funcionado así siempre. Y eso es para mí lo maravilloso que tiene. Es decir, no solamente, bueno, encuentro estas partículas y encuentro un modelo matemático para describir esto. Eso es física. La física es más que eso. La física también es esa especulación que ha llevado a Higgs en la década del 60 y a otros. Englert, pero también Prout y otros tipos, Anderson, a decir, bueno, mira, está este mecanismo y esta es la explicación que yo encuentro, así que para que esto encaje teóricamente, así que tiene que existir esta partícula que luego veremos 40 años después, recién en 2012. Entonces, si no me equivoco, 2012, sí, 11 o 12. 12, fue es en decir, julio del 12. 12, julio 12. Bueno, es decir, para mí eso es lo que a mí me maravilló la primera vez que leí el libro de Yuval Neeman y Joram Kirsch, ¿no? Los cazadores de partículas, cuando contaban la historia, porque digo, en el Higgs yo ya era grande, ya era físico, ya era profesor, pero cuando yo era, no sé, antes de que yo naciese, en los 60, cuando descubrieron la partícula omega menos, el omega menos, por mirar la representación, ese diagrama triangular, que es la representación del decuplete del grupo SU2, el hecho de que les encajaban por hacer un trazo de líneas en el papel para organizar la cantidad, la plétora de partículas que aparecían y los encajaban en octágonos, por eso lo llamaron en su principio de la manera óctuple, el camino óctuple. Luego se dieron cuenta que esos octágonos eran reminiscentes de las representaciones de un grupo matemático, pero ese grupo matemático también tenía un decuplete, y de hecho se dieron cuenta que de esas 10 partículas del decuplete, una de ellas faltaba. Entonces predijeron, esta partícula tiene que existir en esas propiedades, y la descubrieron años después, un par de años después en ese caso, la partícula omega menos. Para mí eso, cuando yo era estudiante, estaba en el secundario, leía ese libro de divulgación, para mí me maravilló esa posibilidad de predicción teórica, ¿no? La física de partículas ha funcionado así siempre. Yo era estudiante de física cuando descubrieron el tauón, perdón, el quark top. Y el quark top se descubrió ¿por qué? Perdón. ¿Y si todo esto lo grabamos? Porque Dale, a mí me parece que está interesante, ¿no? Estaba diciendo Gastón que lo iba a repetir, o sea que Vale. Lo repetimos. Ah, vale, vale. los que lo vean en YouTube verán la repetición y verán si realmente... Perdónenme, amigues. No es una máquina, así que no lo repetirá exactamente. Está genial, es que me perdí al principio y entonces digo, así lo pillo todo, venga. Nuestra amiga Sabine Hosenfelder se ha descolgado con otra entrevista. Creo que la última vez que hablamos de ella también fue por una entrevista que salió en La Vanguardia. Héctor, es un artículo de opinión, no es una entrevista. Ah, es un artículo suyo, escrito por ella. Sí, de opinión, sí. Pues en The Guardian, ¿no? Un medio inglés, creo que es. ¿Qué opinión les merece, Gastón? Estaba justo... No, decía que hay... yo creo que las explicaciones son otras y creo que estoy de acuerdo con Francis. Supongo que Francis y yo estamos de acuerdo en esta cosa, solemos estar de acuerdo. Ahora, pero estaba jugando con el juego, a ver, una gimnasia intelectual, juguemos a suponer, yo no creo que sea el caso, pero supongamos que Sabine, cuando hace esto, no tiene ninguna intención secundaria, vender libros, prensa, propaganda. Supongamos que no. Supongamos que es en efecto la opinión de ella. En ese caso, a mí espera, hacer esto, la opinión de ella, quizás vamos a decirlo, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que no claro, la opinión de ella es, grosso modo, podemos ir paso por paso, pero básicamente lo que ella dice es que no tiene ningún sentido la forma en la que se investiga en física de partículas, en lo que ella llama inventar partículas, ¿no? Especulaciones sobre, bueno, va a existir las partículas supersimétricas o los WIMPs o diferentes partículas que son modelos teóricos que son muy difíciles de construir, los acciones
diferentes partículas de las que no sabemos si existen, porque nunca las hemos visto, pero hay modelos teóricos sólidos, tan sólidos que pueden estar mal, porque la física, la última palabra la tiene la experiencia, por supuesto, pero que son sólidos en cuanto son consistentes matemáticamente, y no es trivial hacer una teoría de campos consistente matemáticamente, tanto es así que se le pone hasta nombre propio, aún sin saber si existen, ¿no? No sabemos si existen las acciones con X en la naturaleza, pero bueno, hay un modelo de acciones, o sea, uno dice una acción y sabe matemáticamente qué sería, cómo se acoplaría la acción, cómo lo haría. Es un pseudoescalar que se acoplaría al campo eléctrico y magnético de tal manera. Uno tiene nombre, pero no sabe si existen los monopolos magnéticos, predichos si existen, sino ideados por Dirac en 1932. Todas esas partículas no sabemos si existen, y ella dice que no tiene sentido la forma en la que se hace física de partículas, porque los físicos inventan partículas y se les da dinero para esa investigación, y después se hacen grandes aparatos como aceleradores de partículas o detectores de rayos cósmicos para detectar si existen los bortones, los acciones, y luego no sabemos si es así. Ahora, esa crítica, si viene de alguien honesto, y no creo que sea el caso, ¿no? Yo creo que hay otras intenciones, pero suponga, es un desconocimiento de cómo ha avanzado la física de partículas desde sus inicios. ¿Por qué digo esto? Porque creo que la física no es solo, pero no solo, el encontrar un fenómeno físico, el verse ante algo, un nuevo proceso, nunca había visto un fenómeno, y luego tratar de incluirlo en mi esquema teórico. Es eso, pero es mucho más. Es a veces, sobre todo con la física teórica hoy que hemos descrito tantas cosas, es a veces anticiparse con modelos que, por supuesto, repito, es física, significa naturaleza, la última palabra la tiene la experiencia, pero es acercarse, proponer un modelo y luego ver si ese modelo a veces explica parte de lo que hay al precio a pagar de predecir una nueva cosa que nunca he visto. Y entonces busquemos por ella. Esa es un poco la idea. Eso ha pasado desde siempre. Dirac, cuando escribió su ecuación en la década del 20, su ecuación predijo la existencia del electrón, que luego observó, si me acuerdo, Anderson, unos años después. Es decir, ya desde Dirac tenemos el primer ejemplo de una ecuación que explicaba muy bien algunas cosas que la ecuación de Schrödinger no explicaba, en particular el movimiento de las capas del espectro de los átomos grandes, porque los electrones van más lejos y van más rápido, entonces necesitamos una teoría relativista. Eso lo explicaba muy bien la teoría de Dirac, pero también explicaba otra cosa que nunca habíamos visto, una partícula igual que el electrón con carga positiva. Y eso luego se descubrió. Para mí eso fue la primera vez que supe, o sea, la física es tan poderosa que cuando una teoría está buena y para explicar algo mejor, predice algunas cosas, por supuesto, hay que encontrarla luego, si no la teoría hay que descartarla. Pero es alucinante, nosotros lo vimos en tiempo real. A mediados del 2012, el LHC descubrió el Higgs. El Higgs era una predicción teórica desde 1964, 1966, esos años, ¿no? Varios grupos, Englert, Higgs mismo, Broad y otros. La idea es, para mí es alucinante que durante 40 años estuvimos casi seguros de la existencia de esa partícula, porque era la única forma matemática en la que podíamos describir los experimentos que ajustaban muy bien. Que era decir que las partículas que aparentemente son masivas como el W no son masivas intrínsecamente, sino que hay una partícula que les dota su masa. Esa partícula nunca la habíamos visto y todos creíamos en ella y al final la vimos. Entonces eso para mí, eso es, si queremos es un segundo ejemplo, Dirac y el Higgs. No, en el medio hubo muchos casos. Yo en 1995 era estudiante, cuando salí del pabellón 2 en Ciudad Universitaria en la UB, me acuerdo que alguien me dijo, descubrí una nueva partícula, era el quark top. El quark top estaba ahí para completar las familias del modelo estándar, y había un quark más que nadie había visto, tenía que ser más masivo. Luego se descubrió el quark top, pero hasta 1994, cuando yo me anoté, aprobé Física 1, el quark top nadie lo había visto. Se enseñaba en la facultad cómo debe haber un quark más. Bueno, se descubrió. También pasó con el neutrino tauónico. En 2002, yo me estaba tomando en colectivo, estaba por Ciudad Universitaria. En 2000. Me acuerdo que pasaba por ahí, estaba haciendo el doctorado y alguien me dijo, descubrieron el neutrino tauónico. Otro ejemplo, pero para mí el ejemplo que más me generó fue cuando era estudiante de secundario, leí un libro de divulgación y se llama Los cazadores de partículas, de Yuval Neheman y Joram Kirch. Neheman, un físico famoso, ganó el premio Wolf por ese descubrimiento. Cuando la gente, en los 50, la gente estaba muy confundida porque aparecían muchas partículas. En ese momento se creían que eran fundamentales. Hoy sabemos que estaban compuestos de quarks. Pero justamente la teoría de quarks vino de tratar de clasificarlas. Alguien escribió en un papel, digo, a ver, hagamos un diagrama de todas estas partículas que aparecían. En esa época se hacían chistes en la comunidad de que el año siguiente le van a dar el premio Nobel al primer físico que no descubriera una partícula nueva.
Así era la población de partículas que aparecían todo el tiempo. Y la gente dijo, tenemos que hacer algo con eso. Agarraron un lápiz y un papel, hicieron unos diagramas y se dieron cuenta que si las organizaban en diferentes cargas de leyes de conservación que se tenían que inventar para explicar lo que había en los aceleradores, aparecían octágonos. Y esos octágonos eran reminiscentes de las representaciones de un grupo matemático, el grupo unitario de 3×3 con determinante 1. ¿Qué tiene que ver las matrices acá? No sé, pero algo tiene que ver. Y alguien dijo, pero las representaciones de ese grupo también tienen formas triangulares. ¿No será que podemos organizar nuestras partículas como triángulos? Otras que no habían quedado fuera del esquema, en efecto formaron un triángulo, salvo que faltaba una punta. Y alguien dijo, esa partícula tiene que existir para completar un puto triángulo en un papel. Y alguien encontró esa partícula unos años después. Yo no sé si nunca sintió Sabine este sobrecogimiento que siento yo cuando pienso en estos ejemplos. Para mí es un desconocimiento supino de cómo funciona la física de partículas atacar esa metodología. Pero no solamente eso, es un acto de insensibilidad ante lo que verdaderamente la física significa, esa capacidad de predicción de los fenómenos. Es mucho más maravillosa que lo que ella ve, evidentemente. Ahora, dicho esto, yo no creo que su texto sea solo ignorancia. No voy a ser tan benevolente. Creo que hay otras intenciones. Me sorprende que The Guardian, un diario, sí, corporativo como todo, pero un diario razonable, no es un pasquín como tantos otros, se preste a ese tipo de notas tan berretas, yo no sé, no voy a hablar de ella, no la conozco personalmente, no voy a hablar si es resentimiento, que no tengo ni idea, yo también sé especulaciones, pero no viene el caso. Pero ciertamente es claro a qué apela. Es al clickbait berreta, el más barato de todos, que es usar el sesgo conspiranoide de la gente. A la gente le gusta escuchar que hay reptilianos por ahí, los Illuminati, que nosotros somos una camarilla de físicos teóricos que nos inventamos. ¿Qué mierda le interesa inventar partículas y entre nosotros tenemos una... Digo, si yo fuese un mafioso haría dinero, digamos, no papers. Digo, jugar con esa idea conspiranoide de que el mainstream científico nadie lo dice, pero lo que quieren es ganar dinero. Sí, ganar dinero, ¿sabes lo que gano yo? O sea, el editor del Guardian gana mucho, no yo. Entonces, a mí me enferma esa actitud, lo que deshonesto hay ahí, porque con la ignorancia podemos convivir. Con lo otro, es mucho más difícil. Esa es mi opinión. Sí, yo, como ha comentado Gastón, mi opinión es de que ella está sesgada por el tema de querer vender libros, ¿no? Probablemente, ¿sabéis que John Butterworth, que es creo que de CMS o de Atlas, es un físico muy famoso, tiene una columna en The Guardian y tenía un blog en The Guardian. En el blog va publicando prácticamente todas las semanas algo y de vez en cuando sale en The Guardian en el periódico. Entonces, muchos físicos teóricos y físicos de partículas, cuando van a sacar un libro, pues contactan con él y le dicen, mira, ¿por qué no? Mira a ver si se puede publicar esto como artículo de opinión. Y John Butterworth está encantado de enviarlo al editor y si el editor dice que se publica, ¿no? Y yo creo que esa ha sido la vía, no lo sé seguro, ¿vale? Estoy especulando, pero posiblemente esa haya sido la vía por la cual Sabine, como otros autores de libros recientes, no siempre necesariamente polémicos, Frank Rose, muchos han acabado haciendo artículos de opinión en The Guardian. Ella ahora ha sacado un nuevo libro, luego ya tiene que estar en los medios, tiene que hablarse de ella, o sea, esto es el máximo dicho de que hablen de mí, aunque sea mal, pero que hablen de mí, ¿no? Entonces, ella necesita que mucha gente se haga eco de sus cosas, de sus vídeos en YouTube. Ella tiene muchos seguidores. Ahora en el blog solamente hace transcripciones, escribe el texto del vídeo YouTube, no hay nada diferente. Y bueno, y escribe en diferentes medios, está escribiendo en varios blogs a nivel internacional cuando le pagan. Además, este tipo de colaboraciones son pagadas, ¿eh? Ella ahora solamente trabaja cuando le pagan. Y lo que está es promocionando básicamente sus ideas y sus libros, ¿no? Entonces, el nuevo libro, Existential Physics, es un libro un poco raro porque es diferente al anterior. El anterior era muy en la línea de esta pieza de opinión, básicamente pues criticar la belleza como guía para la construcción de nuevas teorías, criticar esos diagramas que comenta Gastón de un triángulo al que veo que le falta un vértice. Debería de existir una partícula y la predigo y tiene que tener tal masa y tal carga y si los investigadores la buscan con tal experimento seguro que la encuentran. Los experimentadores lo buscan y ¡uy, pues apareció! ¡Qué maravilla! Critica esa guía, la guía de la belleza y plantea que lo que debemos es explorar la naturaleza y que es malgastar el dinero
invertir miles de millones en futuros colisionadores. El LHC, bueno, no sabemos qué ha costado, pero no recuerdo la cifra, pero al año cuesta como 1.000 millones. No, 1.000 millones no, ¿cuánto costaba? Y su construcción costó como 5.000 o 6.000 millones, pero como cada 3 o 4 años está haciendo... 4.750 millones de dólares de construcción. Y el coste anual rondaba los 900 millones. Pero eso parece mucho dinero, pero no es tanto dinero. No es tanto, claro. Un préstamo del Fondo Monetario Internacional a un país como el mío es mucho más que ese dinero. Claro. Y estamos hablando de una institución que... 286 millones de mantenimiento al año, o sea, de operación al año. Pues bastante barato, ¿no? Bastante más barato de lo que yo pensaba. Pues, claro, y esto sostiene a una comunidad de más de 10.000 físicos. O sea, fijos allí habrá pues 7.000 o así, y en los diferentes experimentos, y después hay muchos físicos flotantes que llegan y se van. O sea, ¿qué pasa con el siguiente colisionador? Porque probablemente haya que multiplicar todos estos números por 5 o por 10, ¿no? Y que el próximo colisionador cueste 40.000 millones o 30.000 millones. O sea, va a costar mucho más, ¿no? Entonces, claro, es fácil para ella vender, pues no se debería de hacer. No se debe hacer porque no se va a descubrir nada. El modelo estándar todavía no nos va a ofrecer nada completamente nuevo. Toda esta gente que propone por proponer está metiendo la pata. Pero claro, lo que comenta Gastón es que ella está yendo en contra de un área que realmente no es la suya, porque ella siempre se ha dedicado a buscarse la vida. Buscarse la vida es, bueno, ella es afín a la gravitación y ha tratado de hacer cosas exóticas con gravitación, y si hay que hacer MON, pues hace MON, o algo MON-like, ¿no? Si hay que hacer algo de cosmología, porque la cosmología es barata y fácil de hacer, pues hago algo de cosmología. Si quiero hacer algo de gravitación cuántica, pero con experimentos de una mesa, en un laboratorio pequeñito, pues intento jugar con algún experimento de eso e intentar interpretarlo. O sea, ella siempre ha hecho publicaciones eso, muy non-stream, ¿no? Muy fuera de la línea principal, ¿no? De la línea principal de investigación. Ella estuvo en el Perímeter y ha tenido muchísimos problemas para encontrar una plaza de investigadora. La plaza de investigadora última que tuvo estaba condicionada a proyectos de investigación. Mientras tuviera dinero europeo que pagara su investigación, ella seguiría contratada, pero cuando perdiera y no consiguiera financiación, la echamos. Entonces, al final, pues se está dedicando a escribir libros y a divulgar, ¿no? Eso se llama soft money, o sea, dinero de hard money es cuando te paga la institución, y soft money es cuando la institución te pone una mesa y tú tienes que financiarte con los proyectos que tú pides. Mira, sobre la construcción del LHC, esos 4.700 millones, que decían ustedes si es mucho o es poco, a mí me gusta ponerlo en términos de lo que nos gastamos en películas. El construir el LHC es como la peli Minions, el ascenso de Gru, que creo que es la secuela de la peli de los Minions. Le sumas Thor, Love and Thunder, esta no la he visto, y la última de Jurassic Park, Jurassic World Dominion. Esas tres son el LHC. Fíjate. Por eso digo, es excelente esa comparación, ¿no? Porque a veces son números exorbitantes, claro, para la economía doméstica, pero no es nada comparado con los volúmenes que se manejan. Para el mundo, o sea, para mí 4.000 millones son un montón de dinero, para mí, pero cuando es el mundo, o sea, cuando dices la humanidad se gasta 4.000 millones en algo, es una ridiculez, ¿no? Ya digo que nos gastamos mucho más en películas. Siempre va a estar el estúpido que diga, y no, lo que pasa es que cuánto dinero se hicieron esas películas después. Siempre hay tarado de ese tipo, ¿no? Sí, pero eso es lo que estoy diciendo, o sea, que como humanidad, el ir a ver esas películas, claro, hemos puesto ese dinero, igual que hemos puesto ese dinero en un acelerador. Claro, exacto. Cosa, ¿no? Claro, este tipo de, y el CERN, el LHC y todos estos grandes instrumentaciones de Big Ciencia, de ciencia a lo grande, requieren muchísima tecnología y requieren que ciertas fábricas se especialicen en hacer unos productos muy concretos que básicamente tienen aplicación solamente para este instrumento. Pero eso les da un know-how en el state of the art de fabricación de ese tipo de componentes que después reorientan y redirigen a la sociedad. Entonces se estima que cada euro invertido en el LHC, en sus detectores, etcétera, revierte a la sociedad en unos 4 euros. Obviamente es un gasto, pero que a medio plazo acaba revierte en la sociedad con un mayor beneficio porque se desarrolla una serie de tecnologías. Sí, siempre se da el ejemplo de que el protocolo HTTP que uno usa en Internet para, no sé qué, para ver películas como Thor, salió justamente el LHC, no va del CERN en general. Sí, bueno, en realidad lo que se hizo en el LHC fue la web, es decir, el HTML, ¿vale? No el HTTP. El HTTP ya existía, era de mediados de los 80, y es, digamos, la parte de control físico donde se colocan
cómo se transmiten los paquetes, cómo se rompe la información para mandarla por diferentes canales, ¿no? Y cómo después se reordena. Pero también quizá lo más importante es que gracias al LHC la humanidad sabe el origen de la masa. Bueno, Fíjate, o al menos claro. parte de ella. Sí. Eso es... ¿Parte de la humanidad o parte de la masa? Sí. parte de la humanidad, parte de la masa, porque después bueno, vienen los quarks. Ahora disfrutamos de Parte este de la masa resultado humana. de Dirac y de Anderson, el descubrimiento del positrón. Disfrutamos de la tomografía por emisión de positrones. Prácticamente todos los hospitales de grandes ciudades tienen una máquina PET. Pero es que la protonterapia, el uso de un pequeño colisionador de protones para generar un haz de protones para eliminar tumores, es una cosa que ya está desarrollada y ya es una cosa y todo eso partió del CERN. Es decir, que dentro de unos años, ahora mismo no están todos los hospitales, en Europa hay pocos, ahora los hospitales privados en España presumen de tener las primeras máquinas de protonterapia de España, ¿no? Pero dentro de 10, 15 años, prácticamente todos los hospitales tendrán su máquina, su pequeño colisionador de protones para generar la protonterapia, y esos haces de protones a la energía adecuada para poder eliminar ciertos tumores. Y eso es una cosa que si no hubiera esos grandes colisionadores basados en protones, que hubieran desarrollado toda la tecnología para almacenar los protones, para redirigir y enfocar los haces de protones, para controlar la energía de esos haces de manera muy precisa, para llegar justo al tejido que está a 3 milímetros por debajo de la piel y no al que está a 1 milímetro o a 5 milímetros. Entonces, eso no se hubiera podido desarrollar sin esta tecnología y esto va a salvar muchísimas vidas, ¿no? Ahora mismo está salvando pocas vidas porque, no sé, cientos, miles de vidas, porque no todos los hospitales lo tienen. Pero en el momento en el que eso sea algo tan común como el PET, será usado por decenas de miles de usuarios y salvará decenas de miles de vidas. Y así habría muchas otras cosas que podemos comentar.